cuenta que desde hace 5 años, o hace 3 años, o hace 1 año, nuestras vidas han sido cambiadas. Y eso es una bendición, sinceramente. Porque no es que queremos hacer mejores que los demás, es que Kadosh Baruj Hu hace ese cambio. Y para estar aún más alegres en esta parashá, si nos recordamos la parashá anterior, Waera. En esta parashá Bo es la continuación de la parashá anterior, porque nos dimos cuenta cómo Yahweh Sebaot se mostró al pueblo de Mishraim, o sea, al pueblo egipcio, con una fuerza tan poderosa que no lo había hecho en ningún momento. Y lo hizo en ese momento para darse a entender que Él es el Ser Supremo de la creación y de todo el universo y de todos los mundos. Pero al mismo momento a mostrarse de esa manera, también estamos dando una manera también que al pueblo de Israel también se le mostró, a esa generación estamos diciendo, que se le mostró una forma tan grande de esa manera, que no se la había mostrado a los padres anteriores. Estamos hablando de Adán, Jacob, Yitzhak. Y es, vamos a decir, una continuación de la parashá anterior. Esa es una secuencia de parashás, de porciones de Torah. Vamos a ir rápidamente y quiero que me acompañen rápidamente en lo que es el libro de Shemot, por favor. El libro de Shemot, si nos recordamos, todos estos, vamos a decir, todos estos años que he estado estudiando lo que es la parashá, de estas parashats en la Torah, hemos estado escudriñando lo que es el libro de Bereshit, ¿verdad? De Shemot. ¿Qué más? ¿Qué más? Wayikra, Bat Mirbar y Devarim, lo que se le llama nos están viendo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero en verdad, esto se compagina en lo que es todo el Tanaj y también el Brit, porque lo vemos todo alrededor. Todo está sincronizado, todo está ligado, vamos a decir. Si vamos a despegar rápidamente, capítulo 10 de Shemot. Yahweh dijo a Moshe, ¿qué le dijo? Ve a Faro, porque yo le he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrarme esta señal o estas señales mías entre quienes. Hay una razón porque siempre Yahweh hace algo, hay una razón a seguir. Y la razón por qué estaba endureciendo, dice aquí, lo dice bien claro. ¿Para qué? Para demostrar su kabod, su poderío. Todo lo que Yahweh siempre hace durante todo el tiempo de la historia del ser humano, lo hace por una razón. Nunca lo hace al azar, nunca lo hace a ver si le doy allí en accidente, sino todo está, como dice el Chapulín Colorado, fríamente. Muy bien. Es para que entendamos, porque todo está bien asimilado, bien medido. Voy a dar un ejemplo. En las profecías, sabemos que las profecías se tienen que cumplir, ¿sí o no? Y cuando se cumplen ¿a qué? Al pie, ni un poquito allá, ni un poquito menos, todo es al pie de la letra. Todo como estaba escrito, así va a pasar. En el caso de nuestro Mashiach,
cuando Él vino, todo lo que hizo, todo lo que habló, todo cómo se movió, todo lo que comió, todo lo que Él hizo, estaba ya predestinado lo que Él iba a hacer. Y entonces nos damos cuenta que el Ser Supremo lo da desde el principio de la creación, lo da a notar, como dice el libro de Yeshayahu, Yahweh da a notar el futuro ¿desde dónde? Desde Bereshit. Verso 2, 10:2 de Shemot o Éxodo. Para que le puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas Yahweh hice para burlarme de quiénes, de los egipcios, acerca de mis maravillas que yo demostraré entre ellos, para que así todos, ¿qué dice? Sepan de qué. Y aquí está poniendo su firma. Yo soy Yahweh. Aquí no está diciendo el nombre de ídolos o demonios paganos. Aquí dice que está poniendo su firma completa. Dice: yo soy Ani Yahweh. Yo soy Yahweh. Lo mismo que dice en Bereshit capítulo 1. Dice: Yahweh hizo los Shamayim y Aretz. Entonces vemos una vez más que el Ser Supremo está mostrando una vez más el poderío, no solamente en palabras, sino en hechos. Todo lo que Él iba a hacer, lo iba a hacer de una manera concisa. Algo que no se podía mostrar en aquellos tiempos, lo iba a mostrar por medio de el Ser Supremo, lo iba a mostrar por medio de Moshe. Por eso, cuando Él dice estas cosas, las dice en una manera, vamos a decir, concisa. Verso 3. Moshe y Aharón, ¿qué dice? Moshe y Aharón fueron ¿a quién? Acordémonos que Moshe era el que llevaba, vamos a decir, el mensaje, pero el que llevaba en sí el mensaje como malach era Aharón. Moshe es el que venía representando a Kadosh Baruj Hu aquí. Aharón era el que está dando el mensaje. Ahora, y dijeron a él, verso 3, aquí está lo que Yahweh, el Ser Supremo de los Hebreos, dice: ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterme a mí? Deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan. De lo contrario, si rehusas dejar a mi pueblo, mañana traeré langostas. ¿Qué dice? Y empieza a decir, a numerar a varias ¿qué? Plagas, consecuencias, juicios que él iba a traer a esa tierra. Les digo, amados, que estas maravillas, estas plagas que Yahweh trajo a esa tierra, lo trajo en una manera grande. Voy a dar un ejemplo. Cuando Él dijo que Él iba a hacer, vamos a decir, el diluvio, lo hizo en una manera local. Vamos a decir, Los Ángeles solamente, o California, o los Estados Unidos, vamos a decir, todo el norte de los Estados Unidos. Lo hizo, dice que toda carne, o sea, murió. Está hablando del globo completo. Y hay evidencias y hay arqueologías que esto pasó. ¿Se imaginan lo que Él hizo a este pueblo, a esta nación de Misraim? Lo hizo completamente a todos ellos. Pero los hizo de una manera que hizo la separación ¿de quién? Lo hizo una separación de quién eran los que eran circuncisos y aquellos que no eran incircuncisos. Aquellos que no eran Kadosh y aquellos que iban a ser. Entonces vemos que aquí estamos viendo la separación de los dos. Quiero que leamos un poquito más, porque vamos a un preámbulo de estas cosas, pero quiero que veamos algo bien interesante aquí. Algo que nos da a seguir.
vamos a ir adelante. Si pueden ustedes ver aquí, capítulo 12, verso 12. ¿Qué dice de esa manera? Porque esa noche, ¿qué dice? Yo pasaré por la tierra de Misraim y mataré a todos los primogénitos en la tierra de ambos, hombres. ¿Y qué dice allí en el verso final? Y yo ejecutaré aquí en rojo dice, y yo ejecutaré juicio ¿con quiénes? Con todos los Elohim, todos los demonios, ídolos, dioses de Misraim. ¿Y qué vuelve a decir allí en el verso final? Yo soy Yahweh. Aquí está poniendo una vez más su firma. Aquí está diciendo, así como estoy haciendo con todos los hijos de Misraim y los animales, también con quién estoy ejecutando juicio. Con todos los ídolos que ellos adoraban. Ahora nos vamos a detener un poquito aquí. Si nos recordamos lo que Jacob, Israel, estaba diciendo al final de sus días, cuando estaba en su cama ya para finalizar, para morir en otras maneras. Estaba sus hijos alrededor de la cama, ¿se recuerdan? Capítulo 48 y 49 de Bereshit o Génesis. ¿Se recuerdan cuando él les dice y le empieza a decir del final de los días, verdad? Y no se los dijo, pero le empieza a dar instrucciones. Según el Talmud, en este momento, Jacob le dice a sus hijos de esta manera: Shema Yisrael, Yahweh Boreinu, Yahweh Echad. Y la razón es porque en la tierra que él había inmigrado, o sea, Jacob, Israel, era una tierra completamente idólatra, que para todo tenía una deidades, Elohim, demonios, ¿verdad? Para todo adoraban. Y les estaba diciendo que todos los 12, los Bené de Israel, los hijos de Israel, le estaba diciendo en instrucción, así como esta tierra tiene sus deidades, sus demonios, sus ídolos, sus Elohim, y ellos adoran a cada uno, nosotros, dice Israel, solamente adoramos a un ser supremo. Así como Abraham se lo pasó a Yitzhak se lo pasó a Jacob, y Jacob se lo está pasando a sus hijos. Y por eso les dice Shema Yisrael. ¿Qué significa Shema? ¿Y qué más significa si nos hemos recordado las parashas anteriores? Entiende. ¿Qué más? Obedece. Entiende, obedece, haz caso. Que solamente hay un ser supremo, y ese supremo es solamente no Elohim, no muchos, no demonios, sino solamente es Echad. Y por eso, vamos a lo siguiente, vamos a ir rápidamente aquí. Si ustedes miran las pantallas, en cada plaga siempre había una razón por la cual había un demonio, había un Elohim. El ídolo Hapi o Kun era el Elohim del Nilo. Y se recuerdan qué es el Nilo, qué significaba el Nilo para los egipcios o los Mizraim, los Miriamim. Vida. Porque si no había agua, no había vida. Y ellos se habían agarrado al ídolo Capi o Kun, que él era el que daba vida a los egipcios. Ahora vamos al siguiente, el Heket, el ídolo, el Elohim de la fertilidad. El Elohim de la fertilidad, el ídolo, la deidad, el demonio, el que ellos seguían, adoraban. Y cuando ellos adoraban, ellos sabían que si este no trabajaba, este iba a trabajar.
y él era de la fertilidad. ¿No se han dado cuenta ustedes, en la mayoría de, vamos a decir, de culturas, siempre aparece una rana o un sapo, vamos a decir? ¿Verdad? Siempre para ellos significaba algo. Ahora vemos al ídolo Geb, que era el Elohim o el demonio de la tierra. Cuando ellos hacían o plantaban, ellos querían que su ídolo o su demonio les diese ¿qué? Frutos. Porque las cosechas, si ustedes miran aquí alrededor, amados, ¿qué es lo que están viendo aquí? Están viendo en cierta manera jeroglíficos, pero si nos damos a ver un poquito más cerca, es básicamente cultivos. El ídolo Kepri, o es el ídolo o el Elohim de los escarabajos. Usualmente los escarabajos era lo que era del juicio. Ustedes sabían que cuando se le enterraba a alguien, vamos a decir, algunas veces los enterraban vivos en las ataúd y metían estos escarabajos adentro. ¿Y qué es lo que piensan que hacían los escarabajos? Se los comían. Era una forma de como juicio para ellos, que se comía, o sea, una forma de juicio, enterrarlo vivo, comido por los escarabajos. Y era el ídolo Kepri. Ahora vamos a un ídolo que era bien conocido, que era el ídolo Apis, o era el Elohim de los animales, ¿verdad? O que también tiene otro nombre, era Osiris. ¿Se recuerdan quién adoró a este Ipis? ¿Recuerdan? ¿Quién adoró a Ipis? El pueblo de Israel. Cuando en el capítulo 32 de Shemot o Éxodo, ¿se recuerdan cuando Aarón hizo un ídolo? Era este. Lo hicieron de oro. ¿Se acuerdan que juntaron todo el oro? Las narices, de ¿qué más? De las gargantillas, ¿verdad? De los aretes, de todo hicieron. Y ya después usaron a Aarón osó decir, ¿se acuerdan? ¿Este es quién? Este es Yahweh. Osó decir aún esto, que le estaba nombrando a Ipis el ser supremo, que lo sacó de Misraim. Vamos al siguiente, Isis. ¿No se acuerdan que no es por puro coincidencia? Hay un grupo aquí en Arabia, ¿verdad? Que es extremista. ¿Y cómo se llama? Isis. Y no es coincidencia. El ídolo o el Elohim de la naturaleza y la sanación. Era un ídolo que ellos creían que podía traer sanación a los egipcios. Pero en realidad sabemos que el único que trae sanación es Yahweh Sebaot. Voy a dar un ejemplo. Cuando hay un papiro, yo lo he traído anteriormente, que se ha encontrado acerca de un doctor, de un médico egipcio, y en el papiro dice una persona que tenía una herida en su extremidad, o sea, su pierna. Y lo que hace el doctor, por supuesto que adoraba a Isis, pero cuando él adoraba a Isis, hacía el ungüento de muchos ingredientes completamente sucios. Era ingrediente de feces de hombre, de animal, sangre de animal, de burro, ¿ok? ¿Cómo se dice? Gusanos. También traía moscas. O sea, empezaba a hacer un ungüento de muchas cosas, pero hacía un ungüento. Y se lo ponía a la persona, o sea, al egipcio, y como dicen hoy en día, te lo pones y me hablas mañana.
¿El día siguiente usted piensa que había sobrevivido esa persona? No había muerto por la herida, sino por el tétano o la infección que esa persona había tenido esa noche. Y así creían los egipcios. Pero ustedes sabían que, vamos a ir un poquito más allá, Moshe conocía esta sabiduría de los egipcios. Porque un príncipe se supone que tenía que conocer arquitectura, el conocimiento de las hechicerías, de los egipcios. Tenía que conocer todo para que fuera un rey. Él era un príncipe. Y había sido amaestrado toda la sabiduría de los egipcios, de los Mishraim. Ahora, vemos al siguiente, que es el ídolo Nut. Hay una almendra que se llama Nut, ¿verdad? Muy bien. El ídolo, el Elohim del cielo, del granizo. Y coincidencia, vamos a decir que los nuts parecen así, ¿verdad? Así, pequeñitos, ¿verdad? ¿Y el granizo cómo se mira? Bueno, todo depende, porque hay unos que son bien grandecitos, y no creo que sea del granizo de pequeñito. Eran granizos, pero grandes, que cayeron en la tierra de Misraim. Y vemos aquí arriba, ¿qué es lo que vemos aquí arriba? Los Shemaim. Y ellos creían que también, así como la tierra tenía sus ídolos, sus deidades, también los cielos. Vamos a ir al ídolo Seth. El ídolo Elohim de la tormenta y la lluvia, o el desorden. Este ídolo, acordémonos, amados, que estos ídolos, estos ídolos Elohim que estamos viendo, eran no más ni menos que ¿qué? Demonios. Pero ¿cómo se le llaman? Hay otra palabra. Muy bien. ¿Qué más? Capítulo 6 de Bereshit. ¿Cómo se le llama? Los Nephilims. Eran los Nephilims. Los híbridos. Ahora vemos al siguiente, el ídolo Ra. El Elohim de ¿qué? Del sol. Y lo vemos aquí alrededor, arriba, mostrándose que Él es la luz. Ahora, si nos recordamos en cada uno de ellos, especialmente aquí el ídolo Ra, ¿qué es lo que daba aquí el ídolo? ¿Qué es lo que mostraba él ser? Luz. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es los versos que leímos anteriormente? Que hubo oscuridad ¿por cuántos días? Por 3 días. Ahora, vamos a entrar un poquito más adentro acerca de eso, pero primeramente quiero mostrar todo esto. Ahora Faro, el último juicio. Faro se le mostraba que él era el hijo de ¿quién? ¿De quién era hijo? De Ra. Era el hijo de Ra. Quiere decir que para ellos, para los egipcios, él era el Ra mismo. Cuando miraban a un faro, ellos estaban mirando automáticamente a Ra aquí en la tierra. La imagen de Ra. Al Ra mismo. Pero recordamos que quién era el que iba a ser sucesor del faro. ¿Quién iba a ser el sucesor del faro? No, su hijo. ¿Y qué pasó con su hijo? Murió el primogénito. Y vemos que aquí nos da a entender que Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, nunca se olvida de qué. Nunca se olvida de sus promesas, pero nunca se olvida de lo que los Goyim, las naciones, hacen al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan qué es lo que hicieron cuando Moshe a puras penas se fue salvado? ¿A quién estaban matando? A todos los primogénitos de qué? De los hebreos. Todos los primogénitos de los hebreos los estaban aniquilando.
Y por eso Moshe vino a ser el que fue sacado de las aguas, el que fue salvado, vamos a decir, de las aguas. Pero aquí nos da a entender que Yahweh dice, tú me lo hiciste a mí, ahora me toca a mí darte tu pago. Yahweh nunca se olvida, amados. Pueden pasar 30, pueden pasar 40, pueden pasar 100 años, pueden pasar 1000 años y no se va a olvidar. Va a volver a pagar aún más peor. Ahora, quiero que vayamos acerca de esto. Bereshit capítulo 6, verso 9. 6:9 de Deuteronomio, de Devarim, Devarim 6:9. ¿Qué dice allí? Escríbelas ¿en dónde? En los marcos de tus puertas y tu casa. ¿Y en dónde más? Y en tus portones. Si estamos viendo aquí, ¿cómo se llama esto? La mezuzá. Esta mezuzá adentro está vamos a decir, una porción de Devarim o Deuteronomio capítulo 6, todo el capítulo. Y allí está lo que se le llama hoy en día como el Shemar. Oye Israel, obedece, entiende. En esta forma, y ustedes pueden preguntar, ¿por qué trae nuestro amado esos versos? ¿Qué tiene que ver con lo que es el pueblo de Israel? Tiene que ver mucho. Vamos a ir aquí mismo, capítulo 6, verso 8, y ya vamos a ir el por qué traigo esto. Átalas como señal, ¿en dónde dice? ¿En dónde? En tu mano, y te sirvan símbolo, ¿en dónde? En tu frente. Una vez más, átalas, ¿en dónde? En tu mano, y que sean símbolo, ¿en dónde? En tu frente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué es lo que está adentro del tefilín? ¿Qué es lo que está adentro? El Shema de Israel. Todo el Shema compone lo que es toda la Torah. Toda la Torah. Porque Yahweh dice, obedece a mi voz. Cuando Yahweh dice, obedece a mi voz, está simplificando en lo que quiere decir, obedece a mi Torah. Ahora en el capítulo 6, aquí mismo, vamos a ver esto. Verso 12, ¿qué es lo que dice allí? Cuídate de no olvidarte de quién, de Yahweh, que te libró ¿de dónde? De la tierra. ¿Qué libro estamos viendo? De Devarim, capítulo ¿qué? 6, que tiene que ver con los tefilín, con la mezuzá, en nuestras casas y en nuestras frentes y en nuestros brazos. Todo. Cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te libró de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. Y la razón por qué nos ponemos los tefilín en la frente y en el brazo, y por qué tenemos los mezuzós en nuestras casas. ¿Por qué? Es para que nos recordemos que Yahweh está con nosotros afuera y adentro. Cuando hacemos las oraciones y cuando no las estamos haciendo, Yahweh nos está guardando a cada momento. Nos recordamos a cada momento. Todo esto tiene que ser muy relativo a nosotros, amados. Ya no estamos en las naciones nosotros. Y yo les digo con mucha ahabá, mucho amor, que aquellas personas que vienen por primera vez, tenemos que tener mucho ahabá, mucho rajamín, mucha piedad, mucha paciencia. No podemos decirle, tiene que hacerlo, o tiene que ponerse esto, no podemos hacer eso, amados. ¿Qué es lo que dice aquí mismo? Ahí mismo, si lo pueden leer, ¿qué es lo que dice allí? Aquí.
Cuídate de no olvidarte de Yahweh, que se sacó te libró de la tierra de Mishraim, de la casa de... ¿No se han recordado otros versos donde dice que tienes que tratar al extranjero bien, como a ti mismo? Porque tú también fuiste, ¿qué? ¿Tiene que ver todo relativo? Sí. Aquellas personas que vienen por primera vez, tenemos que tener paciencia. Como Shaul dijo, no tienes que imponerles todo, solamente lo básico. Y poco a poco, progresivamente, la persona empieza a conocer, a avanzar, a crecer en el Ruach, en el Espíritu. Empieza a conocer. Nosotros empezamos, ¿o no? ¿No nos recordamos de esos tiempos? Entonces, ¿por qué tenemos que recordarnos cuando una persona viene por primera vez? Encaminarlo poco a poco. Así es Efraín. Así es Efraín. Y créame que hay tanto Efraín, tanto casa de Israel que viene atrás de nosotros, que tenemos que estar preparados cómo nosotros debemos comportarnos con ellos. Ahora, Shemot o Éxodo 12:13. Y la sangre sobre las casas donde ustedes será una, ¿qué dice? Una señal para ustedes cuando yo vea la sangre. Ahora, Rashi dice, y ese es un comentario, Rashi dice en los escritos del Talmud, dice que la sangre estaba, o sea, ¿cómo son los dinteles de las puertas? ¿Cómo son? En cuadro, ¿verdad? Según Rashi, en un comentario, para que nos lo analicemos, ¿verdad? Él dice que así como estaba, las personas tenían que poner a su corderito enfrente de la puerta, o sea, afuera, y la tenían que guardar ¿cuántos días? De acuerdo al capítulo 12 de Shemot, aquí mismo, ¿cuántos días lo tenía que guardar? Muy bien, 4 días. Esas personas se encariñaban mucho con el corderito, que para el 4.º día, o sea, ya venían a ser bien íntimamente con ese corderito. 4 días. Para el 4.º día lo tenían que inmolar. Y esa sangre la tenían que poner no solamente afuera de los dinteles, arriba, en los postes, pero también adentro, para que ellos también lo mirasen y se acordasen de lo que Yahweh iba a hacer en esa noche. Por eso dicen aquí en el verso 13, y la sangre sobre las casas donde ustedes será una señal ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para ustedes, porque ustedes lo que están viviendo ¿en dónde? En esa casa. Pero cuando Yahweh dice, porque pasaré sobre ustedes, de modo que ninguno plaga los destruirá a ustedes cuando yo azote a la tierra de Misraim, de Egipto. Entonces vemos que aquí era algo que tiene aún algo más profundo de analizar. Vamos ahí al siguiente. Yeshayahu o Isaías 31 verso 5. Como los pájaros, Yahweh Sebaot protege ¿a quién? A Yarushalayim. Protección y entrega. ¿Qué es lo que dice allí? En azul. Dice pasoaj. O sea, pasando por encima, dice. Y también rescatando. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yahweh entre las casas que tenían la sangre? Estaba pasando por encima. No pasando adentro, sino por encima. La palabra es pasoaj, que viene lo que es pesaj. Es la misma raíz. Pero hay algo aún más codificado ahí que me quedó más asombrado. La palabra pajá o pesaj también significa, ¿qué dicen allí? ¿Cómo le pueden leer ustedes allí? En rojo. ¿Qué dice?
Aquí. ¿Pero qué dice aquí? Cojo, cojos, cojear, pasaré, saltando. No solamente significa pasar, sino también significa cojear. Lo que se le dice en inglés, to limp. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, esa palabra en hebreo con pasar o cojear? Vamos a verlo. Pondré, ¿qué es lo que dice en el Bereshit o Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y ¿quién? Está hablando de Kadosh Baruj Hu, está hablando de la serpiente y ¿quién? Y la mujer. Y entre tu linaje, o sea, el linaje de la mujer y el linaje de ¿quién? De la serpiente. Entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará ¿en dónde? Y tú le herirás. ¿Ustedes nunca se han golpeado el carcañal, amados? Yo sinceramente, a mí me pasó una vez, y de descuidado sinceramente, que había puesto unas, vamos a decir, ¿cómo se dice? Tablas de madera, ¿verdad? Y en esas tablas que yo había arrancado en la casa, era del portón, o sea, lo estamos cambiando. Entonces, en esas tablas, ¿qué se le pone en las tablas? Clavos. Y lo había dejado en el suelo, pero los clavos estaban ¿para dónde? Para arriba. Y yo de descuidado pasé, no sé cómo pasó esto, pero el punto es que me pisé la tabla donde estaba el clavo. ¿Y qué piensan que me pasó a mí? No se quebró, sino que incrustó en mi carcañal. ¿Y qué piensan que me pasó a mí? No me desmayé, amado, no me desmayé, sino que empecé a cojear, porque dolía bastante. Tuve que ir sinceramente al hospital, a emergencia, para que me pusieran una inyección de tétanos, en contra de tétano. Entonces vemos que aquí estamos viendo que en el linaje de la serpiente, ¿qué es lo que iba a hacer a la mujer? Lo iba a morder ¿en dónde? En el talón. Y ella lo iba a golpear ¿en dónde? Ahora, primera de Pedro, o Kejefa, capítulo 1, verso 19. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento Corbán de Mashiach, como un cordero sin defecto o mancha. Yahweh sabía desde esto antes de ¿dónde? Antes de la fundación del universo, pero lo reveló al Ahari Hashamay, o sea, en los últimos días, por amor a quienes, a todos nosotros, así como ya Judá, así como el pueblo de Israel, o sea, el reinado del norte. Lo hizo notar en los últimos días. Pero ¿qué es lo que le hizo a Mashiach? Lo hizo ¿qué? Cojear. Así como la palabra Pesach significa pasar ¿por dónde? Por encima, también significa que lo hizo cojear. Pero no era por él mismo, sino fue por ¿quiénes? Por nosotros. El capítulo 53, ahí lo dice completamente bien claro, que por nosotros Él tomó el pecado por nosotros. Revelación 5:12. Y decía en el gran voz: digno es el cordero que fue, ¿qué dice? Inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la kabod y la exaltación. Refiriéndose el hecho que Mashiach hizo por el pueblo de Israel. No porque él, o sea, de hecho ya estaba escrito desde la fundación que eso iba a pasar. Ahora, Romanos 16:20. Yahweh, la fuente de todo Shalom, pronto aplastará a Hasatán bajo, ¿cómo dice?
y la rajamín de nuestro amo Yahushua sea. O sea, lo que nos estamos viendo aquí, amados, es que Yahweh trae shalom completamente, pero tiene que ver algo primero. Tiene que haber una redención para que sea qué. Para que vea qué. Para que sea shalom tiene que ver primeramente qué. Redención. Vamos a darnos un ejemplo. Un ejemplo. ¿Se recuerdan acerca de lo que es Yom Teruah? ¿Qué es Yom Teruah? La fiesta de Yom Teruah, de los sonidos y los toques del shofar. ¿Cómo se le llama a esa fiesta? Yom Teruah, ¿verdad? Pero ¿qué nos da a notar en esa fiesta? El llamado ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Y qué es lo que viene 10 días después? Yom HaKippurim, que es el día de qué. Y después del día del perdón, ¿qué viene? O sea, después de esa fiesta, ¿cuál es la fiesta que viene? Pero en el día del perdón de Yom HaKippurim, o sea, ¿qué nos dice Yahweh? ¿Qué nos pide a nosotros hacer? Que nos humillemos, que hacemos teshuvah, que estemos bien ante Kadosh Baruj Hu. Y después que nos hemos humillado, como dice David, después que me humillé, dice, después que hallé perdón, Yahweh Sebaot, después que vino gozo, vino shalom. Es lo mismo que Mashiach está haciendo. Romanos 8:1. Así que pues no hay ninguna condenación para los que están en unión a Mashiach, Yahushua. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida unión con el Mashiach, me ha librado de la Torah ¿del qué? Ahora, ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando nos predicaban esto allá en la otra escuela? Porque las personas que no entienden Torah no van a entender Torah y no van a entender estas cartas que Shaul enviaba a Roma, a los amados en Roma. Cuando hemos entendido la mente greco-romana, no vamos a entender estas palabras que Shaul decía, porque no se entiende Torah. Pero ahora, como hemos estado entendiendo más Torah, vamos a entender qué es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? Que lo que Mashiach nos vino a dar, ¿qué? Verso 2. ¿Por qué? Porque la Torah del ¿qué? ¿Cuál es la Torah del Ruach? ¿Qué es lo que Mashiach venía a traer en el primer siglo? ¿Qué es lo que hablaba todo el tiempo? A ver, ¿qué es lo que hablaba todo el tiempo Mashiach? ¿Qué más? Que lo decía como un 80%. Siempre lo decía. Dice, si mi amad guarda mi Torah, que vosotros tenéis que ahabar, amor. ¿Lo hablaba todo el tiempo ahabar? Sí, ese es la Torah del Ruach. Ahora, ¿qué significa aquí abajo? Si ustedes lo pueden ver, la Torah del pecado de muerte. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a simplificar de esta manera, a ver si podemos entender. Nosotros como seres humanos tenemos un interior que está completamente peleando continuamente. ¿Es verdad o no es verdad? Que ahora es Shabbat, pero tengo que ir de compras. Que ahora es Shabbat, pero el día de descanso mejor me quedo durmiendo. Que ahora es Shabbat, pero a mí me decía un amado que el día de Shabbat, como era Shabbat, era un día libre. Entonces te iba para el campo. Se iba para, ¿cómo se dice? Se iba a acampar, se iba a hacer todo. Pero yo le decía, brother, pero si este es un Shabbat para el Creador, no para nosotros. O sea, siempre está nosotros poniendo un pero. Siempre hay un sí y un no. Siempre está en nosotros un pelear, vamos a decir. Y lo que se le llama en hebreo es, lo que se le llama hoy en día es
el Yetzer Hará. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? Es el Yetzer Hará, es la mala inclinación. ¿Nunca han visto ustedes los chiquilladas que hay un diablito aquí y un angelito al otro lado, verdad? Es la mala inclinación en sí, que nos está diciendo, haz esto y haz otro. Ahora, en la Torah, ¿cuántos misbot hay? 613 direcciones. Yahweh dice esto, en los 365, ¿qué significa los 365? ¿Cuántos años tiene el año? 365 días que nosotros estamos expuestos ¿a qué? ¿A qué? Al Yetzer Hará. Estamos durmiendo, estamos despiertos, estamos en la cama, no estamos en la cama, estamos en el trabajo, estamos aquí, estamos afuera, estamos en todo lugar, está el Yetzer Hará allí. ¿No es Yetzer Hará el chismear? Sí. Ahora, en la Torah 365, Yahweh dice, en el capítulo 30 de Devarim, de Deuteronomio, dice, yo te pongo en el lado derecho, ¿qué? La vida y la bendición. Y en el lado izquierdo te pongo la muerte y la maldición. Yo te aconsejo que, ¿qué? Que sí, que escojas. Está en nosotros escoger, ¿qué? El Yetzer Hatov y qué más. Ahora, en el otro lado estamos, lo que habíamos dicho, el Yetzer Hatov, que son los 248 positivos. ¿Y cómo trabaja todo esto? 365 son aquellos cuando Yahweh dice, si no hacéis esto, ¿qué va a pasar? Si no hacéis esto, ¿qué va a pasar? Esos son los negativos. Y los positivos dice, si guardas mi Shabbat, entonces hallarás delicia. ¿Verdad? Si guardar mis fiestas, entonces hallaréis bendición. ¿Verdad? Esos son los positivos. Entonces cuando Shaul decía esto, él no lo decía al azar. Los cristianos en la otra escuela lo malentienden diciendo, miren, ya vio que dice, Pablo está hablando que no se tiene que seguir la Torah, la ley. Aquí no está hablando acerca de eso. Aquí estamos hablando de Torah. Aquí estamos hablando a los hebreos. Capítulos 6 y 7 de Romanos. Él dice expresamente, yo hablo ¿con quiénes? Yo hablo con los que conocen Torah. Él no lo estaba hablando con una persona que no conocía Torah. ¿Hemos entendido nosotros Torah, sí o no? Y estamos en ese proceso de conocer más Torah. Eso no hay ninguna duda. Estamos siempre en ese proceso de conocer más Torah. Siempre hay dos inclinaciones que nos llevan a nosotros a una decisión. Ahora, la Torah está adentro de nosotros. Está dentro de nosotros, siempre lo ha estado. Ahora vamos a verlo en otra gráfica. El Yetzer Hatov, cuando uno hace la Torah, uno está, como se le dice en el paleo hebreo, si ustedes lo pueden, ¿están mirando todos, amados? Ok, es como si uno lo estuviera aventando ¿a qué? Al blanco. Como si uno lo estaba aventando al blanco. Eso es hacer Torah. Pero cuando no hacemos Torah, que se llama aquí al lado, ¿cómo se llama al lado? El Yetzer Hará, que es la mala inclinación. ¿Ustedes creen que le estamos aventando al blanco? ¿A dónde le estamos aventando? Le estamos aventando al lado, ni siquiera cerca. Estamos tirando al aire. Entonces vemos que nos estamos dando cuenta que el Ser Supremo nos da a nosotros una opción en otras maneras. Romanos 7:23.
Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente. Una que batalla con la Torá, ¿de dónde? De mi mente. Y me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. ¿Qué estamos hablando anteriormente? El Yetzer Hará, ¿verdad? Y el Yetzer Hatob. La mala inclinación y la buena. Todos nosotros tenemos eso. Todos. La pregunta es, ¿cuál vamos a tener más inclinación? Todos nosotros tenemos eso. Pero les digo, amados, que ya no estamos porque tenemos que estar aquí o porque debemos estar aquí, sino porque queremos estar aquí. Y eso se llama ahavad, eso se llama amor. Romanos 8:3. Porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer de la vieja naturaleza, cooperará. Lo hizo Yahweh enviando a su Hijo, enviando como hombre, con carne sujeta a la posibilidad de pecar, y precisamente por esta causa de la realidad del pecado, a fin de condenar el pecado en la carne. En otras maneras, lo que Mashiach vino a hacer como nosotros. Para darnos el ejemplo que si Él puede, nosotros podemos. Para no decir y no poner, vamos a decir, pretexto, decir, oh no podemos. Sí podemos. Si nuestros antepasados, Yitzhak, Abraham, lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Ahora vamos a pasar a algo que tiene que ver con esta parashá. Quiero que vayamos capítulo 12. Por favor, ¿alguien me puede leer capítulo 12, verso 1, 2 y 3, por favor? De Shemot o Éxodo. Capítulo 12 de Shemot. 12, 1, 2 y 3. Muy bien, hasta ahí, amada. Toda. Aquí estamos viendo lo que nuestra amada acaba de leer. Es un verso que, vamos a decir, que tiene mucho, vamos a decir, realce, porque nos da a entender cuándo empieza el año. Y vamos a dar un repaso. Yo sé que lo conocemos, pero es necesario que nos recordemos. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Eso es algo muy importante. Quiero que veamos aquí, por favor, amados. Shemot 12:2. Ustedes empezarán su calendario ¿en qué? En este mes. Será el Rosh Hashanah, o sea, primer mes del año para quienes. ¿Cuándo es Rosh Hashanah? ¿O cuándo es? 13 verso 4 dice, están saliendo hoy, ¿en qué mes? En el mes de Aviv. En esta parashá habla acerca del calendario. Habla el inicio del calendario. Y tiene conexión con lo que es el Cordero. No quiero meterme mucho, pero para que pensemos,
¿Cuántos años tenía que tener el cordero para que lo inmolaran? A ver, 1 año. Ahora, vamos a hacer lógica de las cosas. ¿Por qué dice la Torá, o Yahweh le dice a Moshe que el cordero tenía que tener 1 año? ¿Cuándo cumplió el año? En Abib. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo nació? En Abib. Entonces, ¿tuvo que esperar 365 días para otro Abib, sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Acordémonos eso, amados. Tiene que ver mucho con lo que es el Pesaj. Y en otra ocasión vamos a traer otro estudio, pero lo que les quiero decir es que todo tiene que ver con Abib. Y no solamente esto, los corderos en Jerusalén, no, si ustedes hacen las investigaciones, los corderos no nacen en cualquier tiempo del año, solamente en el mes de Abib. Y en el Beit HaMikdash, en el primer siglo, el lugar donde se criaban los corderos para las inmolaciones, o sea, para los sacrificios, era en donde, ¿se recuerdan? Lo dije anteriormente. Era en la ciudad de Bethlehem, en la casa de las tortas. ¿Y quién nació en las casas de las tortas? Mashiach. Ahora tiene mucha conexión allí. En otro tiempo vamos a traer otro estudio. Pero lo que les quiero decir es que todo está conectado, entrelazado en lo que es Mashiach. Ahora, Shemot 40, o Éxodo 40, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, en el primer día, en Rosh Chodesh, o sea, primero del mes, armarás el Mishkan, ¿de qué? O sea, la tienda de asignación del testimonio, del Edut. En el primero del mes, también fue armado, ¿qué más? El Mishkan, la tienda de asignación. Así como fue que 1 año atrás, o sea, también estamos viendo la secuencia aquí. Todo pasó en Abib 1. Si vamos al capítulo 7 de Bereshit, ustedes lo pueden, capítulo 8, de Bereshit, lo pueden ver en sus casas o lo pueden ver después si quieren. Noah también nació en Abib 1:1. Entonces vemos la sincronización, la secuencia de las cosas, como no es coincidencia, es algo que Kadosh Baruj Hu lo ha establecido de esa manera. Wayikra o Levíticos 9:1, y aconteció que en el Shemení, o sea en el 8º día, no estamos hablando de la fiesta de Shemení, sino en el 8º día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Estamos hablando de qué día aquí, en el Wayikra o Levíticos 9:1. ¿De qué día estamos hablando aquí? Abib. De Abib, o sea, capítulo 40, verso 1. Es el mismo. Es lo mismo. No hay confusión allí. Es el mismo día. Abib 1:1. Ahora, en el Mishkan era como Yahweh lo había asignado a Moshe a hacer, y ponerlo en cierta manera, lo tenía que poner una forma arbitraria, pero de una forma de reloj, pero una forma de reloj mundial. Porque ¿cómo se dice hoy en día que cuál es el reloj del mundo? No es Switzerland, amada, es Israel. Bueno, hay relojes que son suizos, perdón, pero el reloj del mundo es
Israel. Ahora, vamos a verlo de una forma, vamos a verlo de satélite, vamos a decirlo. Aquí en el lado del este, o sea, ¿quién estaba en el lado del este? Vamos a ver los números o Bad Midbar 2:3. Aquellos que acamparán al lado del este, hacia donde sale el sol, estaba la bandera del campamento y el príncipe de los hijos de... y ahí dice más, nomás trajo esos versos, pero era Yahudá, Yisahar y Zebulón, que donde nacía, ¿dónde salía el sol? Del lado. Entonces, si sale el sol de esta manera, de este lado, si sale de este lado, ¿verdad? ¿Dónde entraba la luz? ¿A dónde entraba? Pero ¿dónde exactamente el Mishkan? En medio, pero ¿dónde daba exactamente? ¿Dónde finalizaba la luz? En el Hakadosh Hakadoshim, pero exactamente, para ser más preciso, en el Aarón. Y esto no era, o sea, no era accidental, era ya, de hecho, ya estaba a propósito de hacerlo de esa manera. Ya después, cuando Salomón lo hizo y lo perfeccionó, lo hizo más grande, entonces ya estaba estable. Pero cada vez que vemos que Yahweh le decía a Moshe, acampa aquí, ¿a dónde piensan ustedes que se acampaba alineándose? ¿A dónde? De esa misma manera. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente, donde sale el sol, porque el sol entraba al Aarón. Pero las personas que entraban al Aarón, ¿para dónde caminaban? A ver, ¿para dónde? ¿Cuál es este aquí? En el lado donde está Efraín. Al west, muy bien. Buen inglés. Al west, al oeste. Quiere decir que automáticamente ellos le estaban dando la espalda ¿a quién? Al sol. Y es algo que siempre se hacía en Israel, nunca se violaba eso. Ahora, vemos aquí cómo estaba repartido todas las 12 tribus. Estaba una forma de... ¿Cómo estaba? ¿Una forma de qué? De reloj. Y esto era completamente... Así como las constelaciones están, que son 12, eran 12 portones para 12 tribus de Israel. Un portón, una constelación para cada uno. Y el sol salía, ¿en dónde? En el oriente. Es algo que Kadosh Baruj Hu lo hizo, lo perfeccionó, ya estaba perfeccionado, se lo dio a dar a nuestros padres, y así consecutivamente ellos lo pasaron de generación en generación. Pero lo que yo quiero traer, amados, es que cuando vemos estas cosas, amados, nos damos cuenta que en sí, Yahweh ya después, cuando el Ser Supremo le dice que él tenía que hacerlo de esa manera, lo tenía que perfeccionar, y cada cosa tiene su entender. Quiero traer estos versos, amados. Shemot 13, verso 21. Shemot 13, 21 o Éxodo 13, 21. ¿Qué es lo que dice ahí, amados? Yahweh fue delante de ellos, ¿en qué? Una columna de nube durante el día para guiarlos en el camino, y de noche una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar de día y de noche. Ahora vamos a hacer conciencia de estas cosas que estamos viviendo y que de hecho acabamos de empezar. ¿Cuándo empezó verano? ¿Cuándo? 20 de junio, ¿verdad? Que fue un Rosh Hodesh. ¿Cuántas estaciones tenemos? Cuatro estaciones. ¿Cuál es la primera? Abib, que es primavera, o sea, primavera, verano, otoño y invierno.
Si ustedes leen capítulo de Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 14, Yahweh dice que estos luceros iban a ser una señal. No dice allí mes, no dice luna allí. Dice que iban a ser señal para las fiestas, o sea, los Moedim. ¿Qué más? Para los días y los años. Aquí no está diciendo, léanlo por favor, ahí no está diciendo mes. ¿Por qué? Porque Yahweh en sí, si lo pensamos por un momento, no va, el tiempo de la Torah no es por mes. Ahí están los meses, pero es ¿por qué? Por estaciones, muy bien, por estaciones, que son 4 estaciones. En estas 4 ya vienen a ser los meses. Ahí no van a ver mes o luna o algo más. Ahí dice días, años y moedim, que están los tiempos asignados. Ahora, ¿qué es lo que era en la noche? En la columna de fuego. Y en la mañana era de nube. Esto asimila algo más en el futuro. Esto asimila algo más en el futuro. Primera de Reyes 7:40. Hiram hizo ceniceros, palas y cubetas de espesorio. Con eso Hiram completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Salomón en la casa de Yahweh. ¿Y qué dice en el verso 41? Las 2 columnas, las 2 molduras de los capiteles del parte superior de las columnas, las 2 reyes. O sea, lo que estamos narrando aquí era una columna que estaba adornada con muchas cosas. Muchas cosas, pero ¿cuántas columnas eran? 2. Está asimilando aquí lo que Yahweh le dio la sabiduría a Shalomo. Era una sabiduría que nadie la va a poder, lo dice la escritura, nadie lo pudo ni lo va a volver a obtener. Y eso es lo que hizo Shalomo, es hacer la casa de oración una vez más, no solamente para inmolaciones o sacrificios, como se le dice, sino también para contar también el tiempo. Vemos que aquí enfrente estamos viendo ¿qué? El Beit Hamidash. ¿Qué estamos viendo aquí? En el lado derecho estamos viendo una columna y en el lado izquierdo 2 columnas. Boaz y Jaquín, ¿verdad? Muy bien. Boaz y Jaquín, esas dos columnas representan las mismas columnas que Kadosh Baruj Hu estaba ¿en dónde? En el desierto. ¿Por qué? Una alumbraba en la noche y otra alumbraba en el día. Yo creo que todos sabemos que hay días largos y también hay días cortos, ¿verdad? En esta temporada, ¿cómo se llaman los días? Largos, porque los días son más, o las horas son más. El sol dura. Me estaba dando cuenta que el sol se había ocultado como casi las 9 de la noche, ¿verdad? Quiere decir que el día es muy largo. Pero en la noche, o sea, en el invierno, ¿verdad? Que los días son, y todos nos queremos ir a dormir como las 6 de la noche, porque ya está súper oscuro. Entonces vemos que Kadosh Baruj Hu dejó el Beit Hamidash para mostrar lo que era los tecufots. Pero en sí el tecufot que entra primeramente en Abib 1, ¿qué es lo que estamos mostrando aquí? ¿Qué estamos mostrando aquí en la flecha? Es la puerta, pero es la señal que Yahweh ha dejado desde el principio de la creación, que es, ¿cómo se llama? El tecufot de primavera, Abib. Es lo que se le llama la marca, la señal de los Shemaim. ¿Ustedes creen que la luna va a hacer esto?
La luna la vemos cuántas veces al mes. A ver. La luna primeramente no tiene luz propia, es la primera. Es una masa muerta que está alrededor de él, por eso se llama satélite. A veces se ve en el día. Y a veces se ve en el día. No cumple lo que la Torah dice, que esta luz será para la noche. La vemos en el día y en la noche. Y en diferente lugar. Muy bien. Estamos descalificando completamente la luna, que no lo es ni lo será. Pero aquí estamos viendo algo tan inmenso que Yahweh está diciendo que en el Aviv 1, y ustedes sabían que hasta hoy en día pasa lo mismo, que en el aquí atrás, dice, a ver si ustedes pueden mirar aquí atrás, aquí, si estaba el Beit Hamidash aquí enfrente, al otro lado, o sea, enfrente del Beit Hamidash, está lo que se le llama hoy en día el monte de los olivos. Y desde ahora, hoy en día, también sale Aviv 1. Pero el problema es que no hay Beit Hamidash, no hay casa de oración. Siempre dentro del Aviv 1 allí. Ahora, se le llama Aviv 1. ¿Cuál es el siguiente Tekufot? La siguiente temporada. Y el que entra aquí está al lado derecho. ¿Qué es lo que el verano, el solsticio del verano? Cuando entraba la luz y entraba por el poste, ¿se acuerdan los postes? Que la columna, ¿verdad? Y que es una columna que da la luz más larga, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente Tekufot? Que son dos signos, dos marcas, dos señales. El otoño, volvemos de nuevo aquí enfrente. Vuelve a entrar la luz exactamente en medio. Hay dos equinoccios, como se le llama comúnmente. Una que se llama de Aviv, o sea, primavera, y el otro es del otoño. Ahora llegamos al último Tekufot. ¿Y cómo se llama? Invierno. ¿Y cómo se llama la pilar aquí? El de noche, que los días son más largos. Ahora, si vemos aquí nosotros, estamos viendo las entradas de los Tekufots. Aquí. Estamos viendo aquí las entradas de los Tekufots. Estamos viendo 3 de entradas, pero en sí son 4. Porque la en medio son 2 entradas. Vamos a ver lo que dice Amos ya o Amos 5:8. En aquel día, aquel que hizo las Pleiades y el Orión, que trae la sombra de la muerte sobre la mañana, que oscurece el día en noche, que llama el agua del mar y con ella inunda la tierra, Yahweh es. Pero estamos viendo aquí en letra roja, ¿cuál es la primera? El Pleiades. ¿Lo han ustedes visto el Pleiades en la noche? Yo lo he visto cuando está bien oscuro o hemos ido a otro lugar. Yo me recuerdo que con el Morey y Yohanan habíamos ido allá, porque aquí en la ciudad no se ve mucho, porque hay mucha luz de la ciudad. Pero sí, la posición sí. Pero entre más estamos lejos de la ciudad, más se puede ver. Estábamos allá en Dominica, en la República Dominicana, y como no hay mucha luz allá, ¿verdad? Se miraban todas las estrellas y podíamos mirar el Orión y también el Pleiades y más constelaciones. Sí, amada. ¿Cómo? No, Pleiades es otra constelación. Sí, son constelaciones. Job 9:9. Hizo el gran oso, esa otra constelación, Orión, las Pleiades
y las constelaciones ocultas del sur. Estamos viendo constelaciones aquí. Mi pregunta, amados y amadas, ¿por qué habla Job? ¿Por qué hablan los profetas? ¿Por qué habla Yahweh acerca de las constelaciones? ¿No se han dado cuenta ustedes que en la mayoría de profecías siempre aparecen las constelaciones? ¿Sí o no? En todas las profecías nunca aparece, siempre aparece una constelación. Siempre aparece una estrella. En el nacimiento de Mashiach, ¿qué es lo que pasó? Unas estrellas. Entonces estamos viendo que siempre las constelaciones están marcando la historia de los Shamayim. Ahora, ¿por qué traigo estos versos? Porque aquí me quiero enfocar el Orión. ¿Qué significa el Orión? Job 38-32 puede regir las constelaciones del Mazorot. O sea, los Mazorot en hebreo es el zodiaco, lo que se le llama el zodiaco, pero el zodiaco es básicamente las 12 constelaciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo las 12 constelaciones? ¿Quiénes son? Las 12 tribus de Israel. En sus temporadas, o guiar el gran oso y sus cachorros, ¿conoces tú la ley, o sea, la misbah del firmamento? ¿Puedes determinar cómo afectan la tierra? Todo lo que pasa en los Shamayim afecta ¿a qué? Y eso no podemos decir algo en contrario, porque siempre ha pasado eso. Siempre. Mazorot, si ustedes miran en la palabra en hebreo, en Strong's, H4216, que significa constelaciones, le dan también el nombre de zodiaco, pero el zodiaco, lo que se le llama hoy día como zodiaco, hoy contemporáneamente o tradicionalmente, se ha paganizado, se ha corrompido completamente. No es como se dice hoy en día que lo es, porque nunca lo fue. Si siempre ha sido las constelaciones que Israel se ha guiado. Y de hecho, ¿se acuerdan cuando estaban en el desierto? Que cada uno llevaba una bandera y su nombre, pero en la bandera estaba el signo de cada uno de ellos y eran las constelaciones de la tierra. Ahora no estamos inventando cosas aquí. Ahora en otro tiempo vamos a traer el por qué las otras culturas también tienen algo, o sea, de similitud, pero vamos a traer lo que nos concierne a nosotros ahora. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente nosotros? Que ¿dónde entraba? Vamos a concentrarnos aquí al derecho. Si ustedes pueden mirar, ¿sí? Ok, ¿dónde entra el equinoccio? Aquí, ¿verdad? Y pasa, este es del David, ¿ok? Entramos aquí al verano, ¿verdad? Y entra de nuevo el Beit Hamidash, después el siguiente que es el otoño, ¿verdad? Aquí en medio, y entra de nuevo. Y después el último es, ¿cómo se llamaba? El invierno, y entra. Pero vemos aquí las tres puntitos. Es el mismo Orión. Es el mismo Orión. Es la constelación de Orión. Pero también otras culturas también lo han obtenido, y hay una razón por la cual que en otro tiempo lo vamos a traer. Pero vemos que aquí es el firmamento donde salen estos tres, que son 4 por supuesto. Pero vemos que aquí es el equinoccio, o sea, el tecufo de primavera, que entra aquí. Vemos que aquí es el verano, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Que es el verano, y después vuelve de nuevo aquí. ¿Estamos viendo? ¿Me siguen? Aquí en medio, que es el otoño, y finaliza de último aquí, que es el invierno. Esas son las entradas del sol. Y así está, así está, así está. Ahora, vamos a terminar con esto. Salmos o Tehillim 19:1. Para el director, un canto de David, los Shamayim declaran la kabod del Ser Supremo. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. De día a día hace pronunciamientos, de noche a noche revela conocimiento. Sin hablar no hay palabras, sin que sus voces se oigan. Su pregón va por toda la tierra y sus palabras hasta el fin
del mundo. Y en el sol le ha puesto su jupa. ¿Cuál es la jupa? La tienda, la morada, que sale como novio de la cámara del desposorio, con deleite como gigante para correr su curso. Sale de un extremo de los Shammai, ¿y qué dice aquí? En rojo. Y su Tekufot llega hasta el otro extremo y nadie puede escapar. Ahora nos vamos a concentrar ya para terminar. Y su Tekufot. Tekufot se puede entender como temporada, circuito, ¿verdad? Pero su Tekufot, ¿qué dice? ¿Llega hasta dónde? ¿Cómo dice ahí? Su Tekufot, circuito, llega. Ahora, estamos viendo aquí, estamos viendo el extremo. Estamos viendo el Tekufot de Aviv, vamos a otro extremo y pasa a otro extremo y así está. Así está. Y eso es continuamente todos los años. Y es un tiempo, lo que se le llama la Torah, lo que Yahweh le llama como un tiempo fijo. Si yo le digo a una amada o amado que agarre un clavo y lo clava, ¿en dónde? No en la mano, sino en la pared, amada. En la pared. Y lo clava en la pared. ¿Ustedes creen que ese clavo se va a mover? No se mueve, a menos que lo saque. Pero si está en la pared, especialmente un concreto, no se va a mover. Yahweh dice que esos tiempos son fijos. No se mueven. No vamos por la luna. La luna siempre está fluctuando todo el tiempo. Y el hombre lo que hace todo el tiempo es como que arreglarle. Lo arreglamos aquí, lo ajustamos allá y para que nos ajuste para mi propia ganancia. Pero nosotros no andamos con ajustes. Yahweh lo ha establecido de esa manera y así es como nosotros lo seguimos porque lo ha establecido en los Shammai. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con la bodá ya para finalizar. En este momento pueden repartir los vasos de jugo de vino para continuar con el Kiddush Matutino.